nuestro amado Señor Jesucristo reine en cada corazón allá en los hogares, y deseamos pues que la misericordia del Señor les alcance. Estamos aquí nuevamente para otro programa más de la doctrina de los apóstoles. Este programa lleva como nombre Volveo a la doctrina de los apóstoles de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy estamos pues tocando el segundo tema, la cual lleva por nombre el diezmo. El tema del diezmo es la continuación del capítulo 1 que ya está allí en la plataforma de YouTube, pueden buscarlos allí. Estamos aquí, bueno, por la misericordia de Dios, quien le habla a su hermano Héctor Torres. Estamos siendo transmitidos desde Venezuela, específicamente del estado Apure, municipio Viruaca. Me acompaña acá con nosotros nuestro hermano Ronald. Bueno, aquí estamos anunciando de nuevo la palabra del Señor, y como siempre lo hemos dicho, toda enseñanza, toda prédica y toda doctrina debe verificarse de acuerdo a la palabra de Dios, y bueno, en esto seguiremos adelante. Nuestro hermano Henry. Bien, amados, les saludo bajo la paz de nuestro Señor Jesucristo, que siga reinando y gobernando nuestras vidas. Sí, entonces, como ya me precedieron algunos hermanos, vamos a estar dando en esta tarde la continuidad del primer tema que se habló acerca del diezmo. A continuación también se incorpora en este día un hermano, el cual le voy a estar dando la oportunidad a continuación. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor abunde en sus corazones. Como dice la Escritura, escudriñando la Escritura por la cual tenemos en ella la vida eterna, para no ser engañados, ya que estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos peligrosos. Si nosotros escudriñamos la Escritura e indagamos a profundidad, entonces conoceremos realmente la luz de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Amén. Dicho esto, pues, entramos al tema, amados hermanos, de la cual quedó una pregunta al aire, hermano, en el video pasado. La pregunta se trataba era que muchos hermanos dicen que porque Abraham diezmó antes de la ley, lo que fue abolido fue la ley, pero el antes de la ley hay que seguirlo, y por lo tanto, si Abraham lo siguió antes de la ley, entonces hay que diezmar. Esa fue la pregunta que dejamos en el aire anteriormente, pues. Amén. ¿Qué nos puedes aportar con respecto a esa pregunta, hermano? Muy importante la pregunta, hermanos, porque aquí vamos a disolver totalmente el engaño del maligno que tiene fundamentado sobre muchas congregaciones el día de hoy, donde se apoyan de que, bueno, no estamos en la ley, pero que el diezmo se origina antes de la ley. Por lo tanto, si Abraham lo hizo y es el padre de la fe, también que tiene que lo demos nosotros, que somos hijos de Abraham. Y ahí te envuelven con esa mentira. Pero quiero decirle a los hermanos, para desenmascarar esta patraña, que antes de la ley se realizaron 3 prácticas, las cuales fueron sacrificio, la circuncisión, práctica de la circuncisión y el diezmo. Vamos a ubicarnos, hermanos, queridos hermanos, en el capítulo 4, versículo 3 de Génesis, para que veamos que está basado en la Biblia, porque aquí no venimos a improvisar, como ya en otras oportunidades les he mencionado. Génesis 4.3, allá en casa. Génesis 4.3. El primer ejemplo de la primera práctica que se dio antes de la ley. Amén. Dice de la manera siguiente, cualquier hermano. Saulo, léenos ese versículo. Génesis 4:3, ¿no? Amén. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ya, hermano. Hagamos esto por aquí.
Vemos que ahí vemos donde se origina el primer sacrificio que nos describe la palabra de Dios. Vamos a ver otra práctica que se realizó, como es la de la circuncisión. Nos ubicamos entonces en este mismo libro, pero el capítulo 14 del Génesis. Por allí el verso 17. Ese de la circuncisión. Circuncisión. Génesis. Otra práctica. Génesis 14 Sí. o Génesis 17. Génesis 17, 17, 14. versículo 24, 17, 24. 25 y 26. ¿Quién lo tiene, mi hermano? Amén. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. Otra práctica que se realizó antes de la ley. Y entonces vamos a ver la otra práctica o hecho que se suscitó antes de la ley, como es el capítulo Hermano, 14 de Hermano del Henry, Génesis. quería añadir un poco acerca de eso. Importante destacar, hermanos, que el pacto, cuando Dios hizo pacto con Abraham, aún hizo ese pacto no estando circuncidado. Y cuando él hizo pacto Dios con Abraham, como señal, servía la circuncisión como señal de que Dios había hecho pacto con Abraham. Importante destacar esto para que los hermanos que nos estén escuchando, hay muchos que se afianzan que Dios antes de hacer pacto con Abraham lo había mandado a circuncidar primero. No, dice que Abraham caminó con Dios y como señal de que había caminado con Dios y que Dios estaba con él, entonces le sirvió como señal la circuncisión. Amén. Correcto, hermano. Entonces nos vamos a ubicar en el otro hecho o práctica del diezmo, hermano Ronald. Ubícate por ahí en el capítulo. Génesis capítulo 14, versículo 20. Ajá. 20, hermano. Amén. Léete el Dijo: versículo 20, por favor. y bendito sea el Dios altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos. Aquí es donde se genera el motivo. Donde se origina el diezmo. Pero, que menciona el pero capítulo aquí hay un 7. problema. Amén. Aquí hay un problema porque para nadie es un secreto que la Biblia, en el caso del Berechí, que se pronuncia en hebreo, y Génesis, que se pronuncia en la Septuaginta, en el texto hebreo no dice diezmos en plural, como lo dice aquí, ni en la Septuaginta, pero aquí dice diezmos en plural, pero en el hebreo no dice diezmos en plural, sino en singular. Un buen detalle. Dice los Ajá. diezmos, ¿verdad? Dice acá. Los diezmos. Ajá. Bueno, ahí hubo una- Claro, sin embargo, allá en el caso del libro de Hebreo, aclara que era del botín de guerra. Perfecto. Bueno, Amén. una pequeña añadidura allí. Es muy bueno recalcar eso, hermano, ¿viste? Claro. Bien, amados, entonces ya vemos que estas tres prácticas se originan antes de la ley. Pero cuando llega la ley de Moisés, estas prácticas son ratificadas, porque vemos que se ofrecía el sacrificio. Eso era lo que realmente era más pertinente para aquel tiempo, pues, porque a través de esto era que venía el hombre quedaba limpio de los pecados por la sangre de los corderos y de aquellos Todo animalitos eso. que se ofrecían, que servían para expiación de pecados. Pero vemos también que el diezmo se ratifica y se agrega como mandamiento para el pueblo de Dios en aquel tiempo. Correcto. Específicamente el pueblo judío. Era el que diezmaba, amados. También vemos que la circuncisión era una ordenanza, porque Pablo escribió por ahí en el capítulo 3 de los Filipenses que fue circuncidado al 8º día. A los 8 días, bueno, y el Señor mismo Jesucristo también, ¿verdad? Entonces, fueron prácticas que ratifica la ley. Pero entonces, ¿qué sucede
cuando llega el cumplimiento, cuando se cumple la ley, llegamos y hay la transición a de la dispensación de la ley a la gracia. Vamos a ver qué nos puede... Sin embargo, antes de que pasemos a ese punto, vamos a hacer una manera conclusiva de lo que dijo nuestro hermano Henry, ¿verdad? Es importante esto, porque antes de la ley existieron prácticas que la propia ley lo confirmó. Pero yo me acuerdo que había un amigo mío que él me decía, hermano, nosotros somos hijos de Abraham, y como hijos de Abraham debemos seguir la pisada de nuestro padre. Si nuestro padre diezmó, nosotros también debemos hacerlo. Ajá, pero si aplicamos esa lógica, bueno, vamos a circuncidarnos porque también nuestro padre circuncidó. Vamos a sacrificar que nuestro padre también circuncidó. Justamente es cuando nos conviene por la plata, es la que me conviene, la que yo voy a tomar. Pero la otra no. Sin embargo, vamos a aportar un aporte muy interesante. Para aquellas personas que quieren decir que por cuanto Abraham diezmó antes de la ley y que por lo tanto lo que es antes de la ley, eso hay que hacerlo, le tenemos una sorpresita. Y ya el hermano Henry lo había dicho. Hay varias prácticas que se hicieron antes de la ley. Vamos a ponernos una. Hermano Saulo, hermano, busquen, vamos a buscar. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Amén. Y mire cómo dice. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces ahí tenemos un caso. Antes de que existiera el mandato dentro de la ley que había que guardar el sábado, bueno, el sábado existió antes de ese mandato, que era el Shabbat. Entonces, cuando se murió el mandato del Shabbat, del sábado, ratificado en la ley, en Éxodo capítulo 20, versículo 11, dice, guardará el día sábado porque el Señor descansó en el último día y se trabajó, ¿verdad? Entonces quiere decir, si nos vamos a eso, entonces el que fue abolido fue el sábado de la ley, pero el sábado ante la ley está vigente. Entonces, ¿tenemos el sábado vigente de la ley? Antes de la ley, imposible, porque la gracia lo anula. Entonces vamos a guardar el sábado. ¿Por qué usted no guarda el sábado también? Pero ya va, tenemos otro caso. Aquí también tenemos en caso de Génesis capítulo 7, versículo 2. Alguien que busque Génesis capítulo 7, versículo 2. Amén. Vamos a confirmar que otra cosa más existió antes de la ley. Dice de la siguiente manera. Ajá. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, machos y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Todavía no existía el mandato de la ley, cuáles eran los animales inmundos y los animales no inmundos, los animales limpios y los animales no limpios. Entonces, antes de que viniera la ley, ya se estaba diciendo que habían animales no limpios y no limpios. Entonces, si yo aplico el argumento falso ese de que algo que es antes de la ley entonces está vigencia los animales inmundos todavía, porque esto es antes de la ley. Entonces usted no puede comer cochino ni nada de eso, que donde la gracia lo anula. Amén. Donde la gracia lo anula. Sí, sí. Oye, mire, es que hay muchos ejemplos. Y mire, vamos a confirmar otro tipo de ejemplos. Vámonos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 7. Para que usted vea Amén. algo que se hizo antes de la ley, y que porque algo está antes de la ley tiene vigencia cuando la gracia lo anula. Oye, discúlpenme, pero ustedes están agarrando de puro el diezmo a su conveniencia, pero no toman todas las demás estructuras. Gloria a Dios. Alguien que por favor me lea. Amén. Dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham edificó altar y no había venido la ley. Entonces tenemos que hacer altar. No. Génesis capítulo 13, versículo 18. Aquí estamos hablando es con Biblia en mano. Aquí fuera de la Biblia nada, es por la Biblia. Si usted... Ajá, tenga la palabra. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, Ajá. que está en Hebrón,
y edificó allí altar a Jehová. Edificó altar y no había venido la ley. Entonces, si usted, y escúchelo, falso ministro, que quieres agarrar el argumento que porque Abraham lo hizo antes de la ley, no seas hipócrita, toma todo completo, guarda el sábado que fue antes de la ley, guarda los animales inmundos que fue antes de la ley, guarda la circuncisión que es antes de la ley, guarda los sacrificados de los animales que es antes de la ley, pero necesitamos confirmarlo, porque un hermano dirá, ajá hermano, pero ¿dónde están esos de los animales y los sacrificados? El caso de Job. Amén. Job fue antes de la ley. Todo estudioso de la Biblia sabe que Job fue antes de la ley. Por favor, busquen Job capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver. No existía la ley cuando Job estaba. No había ley, todavía no había aparecido Moisés. Vamos a buscar Job capítulo 1, versículo 5. Y otro, por favor, busque Job capítulo 42, versículo 8 y 9. Aquí estamos hablando de Biblia. Sí, léalo. Dice de la manera siguiente. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrían pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y no existía la ley. ¿Por qué no imitamos a Job? ¿Por qué cuando me conviene es el diezmo? Oye, pues, eso es una hipocresía mala. Amén. ¿Ve? Y para confirmar ya el tema, el texto, de las propias palabras de Jesucristo, que lo dijo en vida, que la circuncisión, lo que había hablado el hermano, vamos a escuchar la palabra del maestro que dijo que la circuncisión no fue por Moisés, sino antes de Moisés. Que la diga Cristo. Juan capítulo 7, versículo 22. Alguien que por favor lo lea. Juan capítulo 7, versículo 22. Dice de la manera siguiente. Tenga la bondad. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. ¿De quién es la circuncisión? ¿De Moisés o de los padres? Entonces, ¿por qué usted no imita a los padres? Porque algo no está antes de la ley, hay que imitarlo. Bueno, tómalo todo completo. Pero no tomes una broma media para justificarlo, porque eso es un interés personal. Esas son actitudes malas. Es bueno que aclaremos esto, hermano. Bien aclaradito aclaramos. Vea, sábado, sacrificado, circuncisión y animales inmundos. Antes de la ley. ¿Por qué no guardan eso? Y lo hicieron voluntario. O lo hizo voluntario. Bueno, vamos a hacer los sacrificados voluntarios. No, porque lo que nació antes de la ley, lo ratificó la ley y lo anuló la gracia, así de clarito. Si es allí el argumento que ellos manejan. Ese argumento que es falso. Basado a ese argumento, ellos diciendo que fue porque fue antes de la ley. Entonces, y como era antes de la ley, el hay que padre hacerlo. lo guardaba, nosotros lo guardamos. Bueno, guarden lo demás. Lo completo. Vamos a guardarlo completo, ni loco me entiendo. No le guardo, ¿ven? Entonces, sí, Señor. Esto es sumamente importante, mi hermano. Gloria sea para el Señor, hermano. Muy importante ese tema, amados hermanos. Yo quiero que hablemos un poco, hermano, y volvamos al video anterior. Perfecto. Donde hablábamos un poco de para qué en realidad eran los diezmos, hermano. Para qué en realidad era aquella recolecta que se hacía anual y trimestral. Y cada 3 años. Amén. ¿Nos puedes aportar algo, hermano Saúl? Bueno, sí, es importante decir, hermano, que anteriormente los diezmos se recolectaban, lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento, para las viudas, para el extranjero, para las personas los necesitados que había en esa ciudad. No solamente era para el levita, sino para aquellos que tenían la necesidad para cubrirla. Lo que hoy día no se está viendo en las iglesias. Están recayendo, es decir, toman un texto de la Escritura para implementarlo, pero realmente no están cumpliendo a cabalidad como está escrita la palabra. Yo quisiera acotar un poco aquí y para quién era el diezmo, porque mayormente hoy dicen que también los diezmos es para los gentiles. Según lo que yo he estudiado en la Escritura, el diezmo no es para los gentiles, es para el judío.
para el pueblo de Israel, el pueblo santo. Mira, hermano, nosotros en realidad estábamos descomulgados del cuerpo de Cristo. La promesa era para el pueblo de Israel, el pueblo que Dios llamó, el pueblo a quien Dios eligió. Nosotros somos gentiles. No se compare con un judío porque usted no es judío. Somos gentiles. Quiero dejar claro que somos gentiles. Es decir, que fuimos injertados del olivo silvestre al buen olivo. Y no nos podemos creer otra cosa que somos judíos. No, no somos judíos, somos gentiles. Y esto es importante destacarlo. Quiero leer Malaquías, capítulo 3:6. ¿Y por qué, hermano, yo hablo acerca de esto? Porque he visitado muchas iglesias donde están implementando que el que no diezma, no le dan derecho a la cena del Señor. Eso es apostasía. Y el que practica tal cosa, viene de Cristo, se perdió, se quedó y no va al cielo, hermano. Amén. Eso es herejía, herejía. Sea quien me oiga, eso es herejía. Y toda herejía es aquel argumento que no está basado ni fundamentado en las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Y quiero leer Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice el título de esta es la Reina Valera. Amén. El pago de los diezmos. Aquí se está exigiendo un pago. Cuando hablamos de pago se toma como deuda. Es una deuda. Pero vamos a ver a quién le está hablando la Escritura y a qué pueblo le está hablando la Escritura. Dice, porque yo Jehová no cambio. Nosotros sabemos que Dios no cambia. Él es eterno y ha sido eterno desde la eternidad y seguirá siendo eterno hasta la eternidad. Y dice, por esto hijos de Jacob. Se refiere hijos de Jacob. ¿De quién es hijo usted? ¿Usted es hijo de Jacob? ¿Ha buscado de dónde proviene su descendencia? ¿Sabe usted de dónde viene? Usted viene de Jacob realmente. Por su sangre corren genes de Jacob, Gloria a Dios. de Abraham. Es importante que estudie de dónde es su origen, de qué descendencia somos nosotros. Dice, no habéis sido consumidos. Cuando habla de Jacob, se refiere al pueblo de Israel, porque el Señor cuando hizo promesa con Jacob, dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Amén. Es decir, esta promesa es para Israel. ¿Usted es israelita? ¿Usted es judío? Son interrogantes, son preguntas. Gloria a Dios. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Es decir, el diezmo es una ley. Es una ley, lo dice, lo vuelvo a leer por si no me ha captado. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Está haciendo preguntas aquí el Señor a través del profeta Malaquías. En vuestros diezmos y ofrendas. El versículo 9 dice, maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. No dice las naciones. Y hoy día han tomado esto como un mal argumento. Dicen la nación toda. Se refiere a Israel, al pueblo de Israel en la antigüedad. Amén. Estaban viviendo todavía en la ley. Pero ahora no vivimos por ley, sino por gracia. Gloria a Dios. Y hay otro mal concepto que hoy dicen que los diezmos es dinero. No, no es dinero. Aquí el mismo versículo tenemos que leerlo bien y captarlo y analizarlo plenamente, profundamente bien. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. No se refiere y haya dinero en mi casa, se refiere haya alimento. Cuando hablamos de alimento nos referimos a un producto, una producción. Puede ser un arroz, un frijol, un topocho, un maíz, una yuca. Todos los productos, todo lo del cultivo del campo. Puede ser una oveja, puede ser una parte del rebaño, una vaca, lo que tenga. Entonces, es importante dejar claro esto. Y haya alimento en mi casa. Entonces, quiero leer un versículo para decir, entonces, ¿para quién fue los diezmos?
Usted se dirá, pero es que en muchas iglesias dice, hermano Saulo, que los pastores dicen que todavía los diezmos están vigentes y que es para nosotros también los gentiles. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos, capítulo 15, versículos desde el 17 hasta el 20. Vamos a ver qué se nos impuso por medio del Espíritu Santo. Dice que le pareció bien al Espíritu Santo. Dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles, usted y yo somos gentiles, esto es para nosotros, esta promesa es para nosotros, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, se refiere a tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de contaminaciones de ídolos. 1. Que se aparten de contaminaciones de ídolos. 2. De fornicación. 3. De ahogado y de sangre. Amén. Es decir, que esto fue lo que impuso el Espíritu Santo. Aquí no se refiere de real, de dinero. Aquí no se refiere de diezmo. Solo que dice que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado en sangre. Gloria a Dios. Ya para concluir con mi intervención, quiero hacer 2 preguntas. Que esto ha inquietado a muchas personas. Se la voy a hacer y usted se dará la respuesta y sacará sus propias conclusiones, indagando la Escritura. Hoy por hoy hay muchos líderes de la iglesia, sin mencionar ninguno, que dicen que si usted no diezma, se perderá. Mi pregunta ¿será que una persona que no diezma se perderá? Bueno, la respuesta basada en la palabra de Dios, no, ¿verdad? No. Pero estos ministros tienen una lógica para esa respuesta. Ellos dicen que sí se pierde porque como los ladrones no entran, ajá, ahí lo dicen, porque los ladrones no entrarán y por lo tanto los ladrones no entrarán, entonces el que no da el diezmo porque es un ladrón, no entra. Mira la mente de lógica de esta gente. Tienen 2 causales, los condenan y es la pregunta que hacíamos en la anterior. Pero ¿quién roba a quién? Bueno, el hermano Saulo lo ha dicho que es lo que no diezman, eran los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob. Pero la iglesia como está dividida porque a veces un día cuando les conviene, es que esto es un asunto, hay que aclarar esto. La iglesia cuando les conviene son Israel espiritual. Cuando no les conviene son iglesia. Bueno, pónganse de acuerdo qué son, porque estos no pueden andar en qué son o no son. Porque Pablo dijo, ya no hay judío, ya no hay cita, ya no hay libre, todos somos un cuerpo uno y listo. Listo. Eso significa, amado, disculpa, eso significa que ni aún para los judíos de la época actual calan estas sanciones, calan estas maldiciones, calan estas recriminaciones, ¿verdad? Porque la Biblia describe, según el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, por aquí en el capítulo 6 del versículo 15, dice de la manera siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y Gálatas 3 dice que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni escita, sino que todos soy uno en el Señor. No hay hombre ni mujer, sino que todos soy uno. Y Pablo dice en Efesios capítulo 15, vamos a leer esos versículos, vamos a buscarlo, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, para ver qué es esto, porque esto se ha presentado un problema fuerte. Efesios capítulo 2 dice, el verso 15 en adelante, Aboliendo en su carne. Dice, vamos a leerlo aquí. Verso 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estáis lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Pero entonces, ¿dónde está el Israel espiritual? Porque aquí no está. Derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz,
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Gloria a Dios. O sea que aquí no hay Israel espiritual. Mire, Se acabó el Israel espiritual. yo quiero añadir algo aquí. Se perderá aquel que no diezma. En mi concepto, mi opinión basada en la escritura, no se pierde. Porque si usted que es ministro del altar dice que se pierde, está teniendo en poco el sacrificio de Jesucristo. Amén. Y yo tengo fundamentos escriturales. Aquí en Lucas capítulo 23, 39 dice, mire, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El versículo 40. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y el 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta del maestro está en el versículo 43, mire cómo dice. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿Ah? Este hombre era ladrón, hermano. Era el ladrón, escúcheme, era ladrón, malhechor. No se sabe si era violador, pero estaba condenado a muerte. No se sabe cuántas personas había matado, cuántas veces había fornicado, cuántas veces había adulterado, cuántas veces había robado. Pero el Señor, la respuesta del Señor, porque el Señor Jesucristo es misericordioso, le dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque Dios anda buscando un arrepentimiento de corazón. Amén. Dios anda buscando y Dios ve el corazón del hombre. Dios no se afianza en el dinero. El dinero es la raíz de todo mal. Y el que le pone amor al dinero se va a pudrir con el dinero. Se va a perder con el dinero. Mira, hermano, el dinero es corrupto. Por el dinero matan. Por el dinero ultrajan. Por el dinero violan. Mire, el dinero es la fuente de todo mal. Entonces, si hoy día dicen, hay muchos ministros que dicen, no, es que usted está robando a Dios y ningún ladrón va a entrar, pero este ladrón entró y en un momento nada más se arrepintió. Señor, acuérdate, no le está imponiendo al maestro, no le está diciendo sálvame, no, le está diciendo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No se refería en ese mismo momento, pero en la divina respuesta y la excelencia respuesta del maestro que dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Sin embargo, yo quiero tomar una breve reflexión acerca del comentario del hermano. Está fundamentado, ¿verdad? Porque nosotros aquí lo que hablamos es lo que Pura Biblia. nos dictamina la santa palabra de Dios, Amén. la Sagrada Escritura, la palabra profética más segura, como dijo el apóstol Pedro. Pero vamos a aclarar algo aquí, porque no vamos a satanizar tampoco esta parte que dice mi hermano, que el dinero es podrido, es cochino, nos involucra a nosotros en toda esta serie de cosas. Si bien existe el dinero desde la época de nuestro Señor Jesucristo, pues mucho antes, y para nuestro tiempo actual también sigue existiendo en cada nación, pueblo, ciudad, el dinero, ¿verdad? Pero no, la Escritura nos dice que no sería malo tener el dinero, porque para nosotros abastecernos de muchos bienes en nuestro hogar, o para bienes para movilizarnos, o para cualquier otro recurso que nosotros lo empleemos. Lo que está malo es, como dijo el apóstol Pablo, que lo siguen algunos y se desvían de la verdad. Y muchos a través de esto son traspasados a muchos dolores. Y si se encarnecen y si se envanecen en el amor al dinero, puede estar en hilo hasta su salvación. Amén. Así, hermano. Sí, hermano, sí, y viéndolo bien, ellos llaman, y por eso llamamos al arrepentimiento a estos ministros que están haciendo estas cosas. Recuerde y tome consejo de esta palabra,
la cual este hombre era ladrón. Usted que llama ladrón, usted que predica que no se ha de robar y está robando, porque está robando al pueblo de Dios. ¿En qué sentido? Engañando al hombre y le llama ladrón cuando el que lo está robando es usted. Entonces hay que hacer mucho énfasis en esto. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Es el principio de todos los males, hermano Ronald. Por esto ha venido toda esta contaminación en la iglesia, Claro. que de tal manera dice el Señor, que si alguno, ¿verdad?, no tiene el amor de Dios, si el que ama al mundo, ¿verdad?, no ha conocido a Dios, y el amor del Padre no está en él. ¿Ven? El amor que le tienen al mundo, y el dinero es del mundo, hermano, es algo que se ha inventado para desenvolverse aquí en el mundo, como usted bien lo ha dicho. El dinero no es malo, el malo es el amor que deposito en el dinero. ¿Ven? Entonces dice la Escritura, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la persona que se hace amigo del mundo? Se constituye enemigo de Dios. Y una persona que ame el dinero, hermano, es capaz de vender hasta su propio hermano. O sea que entonces aclaramos que el dinero no es malo para sobrevivir, para comprar bienes Amén, amén. o cualquier otra adquisición. Sin embargo, es bueno que lo que nosotros hemos tocado es maravilloso, pero necesitamos la carta magna. Como dicen en nuestra tierra, que sabemos que es un dicho coloquial expresado, la jugada maestra, el versículo donde pone la conclusión final De este tema. del tema del diezmo. Amén. Y que no podemos dejarlo, que es el capítulo 7 del libro de los Hebreos, hermano Henry. Pero antes de algo, hermano Antes que Saulo. toque el tema, hermano, ¿sabes lo que yo no estoy de acuerdo también? Y esto me ha incomodado mucho. Yo sé que a muchos de los que están viendo este video les ha incomodado. Que hay personas que lo han privatizado de sus actividades en la iglesia. Le han prohibido la cena del Señor, algo que es tan sagrado. Le han prohibido la cena del Señor porque no diezma. Prácticamente lo tiene en el último banco como si fuera un delincuente. Es decir, que la persecución entra en la iglesia por los ministros. Hermano, Hacia el más disculpa un humilde. momento, y recuerda que Judas entregó al maestro y el maestro lo permitió que tomara la cena. Tomara la cena. Y ellos dicen, no, que Judas no tomó la cena, sino que tomó fue la Pascua. Están desviando las escrituras a su conveniencia. Mira, hermano, esto es terrible. O sea, Pero- hermano Saulo, o sea que en vez de ser el pastor que tiene cuidado de sus ovejas, está pendiente de que no venga el lobo, se convierten en jueces. Bueno, Porque condenan a un hermano. prácticamente, de esa manera. y digo, Es correcto. y digo, Importante el tema. óigame, y digo, si la persona es inmadura espiritual, hermano, ya lo va a mandar al mundo. Mire, está destruyendo Oye, un hermano. sí, Mire, problema. recapacite, amigo, hermano, Claro. pastor, recapacite. Porque hay muchas Reflexionen. reflexiones, porque hay muchos cristianos que son débiles. Y con esto. Es lo por eso maligno. que esa fue la pregunta que hicimos en el programa anterior. Amén. ¿Cuál dispensación o cuál era determina que si el hermano no da el diezmo es un pecador? ¿La era de Abraham? ¿La era de la ley de Moisés? ¿O la era de la gracia de los apóstoles? Y la respuesta es clarita. La única era que determina que si tú no das un diezmo eres pecador es la ley. La ley. Pero es que ese hermano ya no está en la ley, está en la gracia. Correcto. Y si está en la gracia tú no le puedes aplicar que es un pecador porque la gracia ya lo hizo libre. Gloria a Dios. Amén. Oye, por favor, discúlpeme, pero es una gran verdad. Sin embargo, a la carta magna, al gran capítulo que va a poner fin a todo eso. Porque yo he visto ciertos hermanitos que le usan el capítulo 7 cuando les conviene y sacan 2 o 3 versículos. Pero no lo leen bien. Sí, está bien, hermano. Vamos a leer. Oiga, preste atención. El fin de la ley del diezmo. El fin del diezmo. La muerte. Completamente, incluso hasta el sacerdocio antiguo, lo determina acabado. Óigalo. Hebreo capítulo 7, desde el versículo 1 al versículo 18. Lo vamos a leer completo.
para que veamos. Vámonos pues. Voy a estar dándole Agarrémonos pues. lectura. Voy a estar dándole lectura entonces para así estar concluyendo con el tema del diezmo. Amén. Dice de la manera siguiente, el capítulo 7 de los Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Párale un momentico. En el griego, la palabra diezmo no está en plural, está en singular. Aquí tengo el Nuevo Testamento en griego, pueden observarlo. Vea, autoridad bíblica, el Nuevo Testamento en griego Sí, no la está en plural la palabra diezmo, sino un singular. Tengo la portada para que los amigos en casa Vea, puedan buscar. Nuevo Testamento en griego. Aquí lo tenemos, la autoridad bíblica, porque nosotros verificamos cómo dice el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en O sea, griego. hermano Henry, que esa palabra fue añadida. Fue añadida. Le añadieron el O sea, el plural, pero él está en singular como diezmo. Sígalo. Amén. Adelante, hermano. sin par a Verso 2. Verso 2, Ajá. continuamos. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Páralo ahí. Muchos han dicho que Melquisedec es Jesucristo. No, señor. Melquisedec no es Jesucristo. ¿Por qué? Porque he dicho semejante al Hijo de Dios. La palabra semejante es que se parece, pero no es que es. Muy bien, sígalo. Considera pues cuán grande es este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. En el griego en singular diezmo. Verso 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Páralo ahí. Todo el contexto viene hablando del diezmo. Vamos a ver si en el contexto el diezmo va a ser abolido o no. Sígalo. Verso 8. Y Ajá. aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio es de que vive. Páralo ahí. Mucha gente se agarra de aquí porque dice, aquí cierto hombre recibe los diezmos mortales. Dice, está en presente, hermano. Queriendo decir que la iglesia lo daba. Falso. Eso es mentira. Ahí en el versículo 5, mira lo que dice. Hay Ajá. muchos que no han captado esto. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Levi, usted es hijo de Levi, somos descendencia de Levi. No, ningún momento. Sígalo. Continuamos. Ajá. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, Ujú. pero hay uno de quien se dice se dio testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Fíjese un detalle. Cuando Abraham pagó un diezmo, pagó el hijo del completo. Y no había Dice un nacido. de Levi, es decir, que Levi nunca diezmó. Nunca. Prácticamente dando a entender que cuando Abraham dio el pago del diezmo, estaba pagando su hijo completamente. Un gran detalle. Sígalo. Verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambios de ley. Tremendo versículo. Esto es botó jonrón. Vienen hablando del diezmo. Está diciendo que hubo un cambio de sacerdocio. O sea que no hay levita espiritual. No existe Yo no sé de dónde levita sacaron espiritual. estos ministros eso. No existe. Y vea que dice cambio de ley. Hubo un cambio, hubo una reforma. Sígalo, Y hermano. podemos decir de dónde viene, de qué tribu viene el Señor Jesucristo. De la tribu de Judá, él mismo lo va a decir aquí. Continuamos. Gloria a Dios. Ajá. Y aquel quien se dice que es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Verso Versículo 15. Ajá. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, Ajá. acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Verso 17.
pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Párelo ahí. Desde el versículo 1 del capítulo 7 hasta el versículo 17 viene hablando del contexto del diezmo. Ningún estudioso de la Biblia puede decir lo contrario, si empezó hablando ahí. Pero en todo el contexto, hablando desde el diezmo de Abraham, mire cómo concluye sobre el diezmo en el verso 18. Léalo duro, hermano. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ahí está más clarito, no canta algo. Concluido el tema del diezmo. Entonces, véalo claro, el diezmo fue totalmente abrogado. Pero yo quiero agregar una cosa más aquí importante sobre el caso del diezmo de Abraham, porque es interesante. Cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, Abraham no era sacerdote, era un hombre natural. Y que también la ley, el diezmo lo recibía también el levita, que eran los sacerdotes. Pero le tengo una sorpresa, en la gracia todo eso se cambió, porque ahora en la gracia todos somos sacerdotes. Amén. Vamos a confirmar eso rapidito. Primera de Pedro capítulo 2, Vamos. versículo 9. Esto es interesante. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 9. Oye, muy bueno. Ajá. Primera de Pedro capítulo 2. Muy bien. Versículo 9. Lea el versículo 5 y después lea el versículo 9. ¿Cómo dice? El versículo 5 dice así: Ajá. vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Oiga, Amén. si usted en la gracia es un sacerdote, usted no puede darle un diezmo porque usted ya es sacerdote y el Amén. diezmo era para usted, para el sacerdote. ¿Cómo es posible que un sacerdote del orden de Cristo, que viene del orden de Melquisedec, le va a dar otro diezmo a otro sacerdote del orden de Cristo, del orden de Melquisedec? Eso es imposible. No. Abraham lo dio porque no era sacerdote. El pueblo de Israel lo dio porque no era sacerdote, sino los levitas. Pero en la gracia, Se nos concedió. todos somos sacerdotes y ahí se te acabó el negocio. Pastor, ministro, si tú crees que el diezmo es para ti, porque según la ley el diezmo es para sacerdote, te tengo una sorpresa. Todos somos sacerdotes. Debería repartírsemos los unos a los otros y dárnoslos mutuamente el dinero. Pero eso no lo hace nadie. Ahí se ve lo vagabundo que son estos ministros. Mira, hermano, este tema fue muy bueno lo que tocamos. Sin embargo, es interesante que para un próximo punto toquemos algo que no lo vamos a decir en este momento, porque muchos dirían: hermano, pero el Señor Jesucristo dijo que no vino a abrogar la ley sino para cumplirla. Pero entonces Romanos dice que el fin de la ley es Cristo, y que se parece una buena pregunta. Amén. Pero eso va a ser para otro programa sobre la ley y la gracia. Amén. Es bueno este programa que hemos hecho y el hermano Saulo que nos ha acompañado en este gran estudio sobre el asunto del diezmo. Se lo repito, el diezmo no fue una enseñanza apostólica, no lo fue. Y quiero decir este versículo para darle la oportunidad a mi hermano. El apóstol Pablo en el capítulo 1 del libro de Gálatas, versículo 8 dijo que si viene algún ángel predicando otro evangelio que ellos no predicaron, Pablo no predicó el diezmo. Si usted predica el diezmo, usted está predicando otro evangelio. Pedro no predicó el diezmo, nadie de ellos predicó el diezmo. Y si usted predica el diezmo como parte de la iglesia apostólica, usted está siendo anatema, mi hermano. Amén, amén. Bien, hermano, ya que hemos concluido con el tema, damos gracias al Señor por la ilustración que nos ha dado a través del Espíritu Santo. Amén. Y a través de su palabra, allá en casa, bueno, cita por cita, versículo por versículo, saquen sus propias conclusiones. Ahí abajo del video, pues, puede dejar sus críticas. Estamos abiertos a cualquier crítica, amén, ¿verdad, hermano? Y bueno, ya que estamos despidiendo, hermano Saulo, quedan nuevamente invitados a otro programa cuando lleve gusto. Estamos pues llamados a predicar la palabra del Señor. Amén.
Amén. Mi hermano Henry. Bien, hermanos, nos despedimos hasta una nueva oportunidad que nos conceda nuestro Dios y seguir adelante estudiando la doctrina de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nos despedimos Amén. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para el próximo tema vamos a estudiar: ¿pueden las mujeres ser pastores, enseñar y predicar en las iglesias? Gloria a Dios. Ese va a ser el próximo tema. Amén. Hermano Henry. Paz. Paz.